Hace pocos minutos, el presidente de la República acaba de anunciar 3 medidas para combatir la delincuencia en nuestro país. Y dentro de ellas, la principal y que más está tomando fuerza es el uso del arma para la defensa personal. En otras palabras, que las personas pueden tener un arma para defenderse. Vamos a analizar esta situación, los pros y los contras y cómo está la violencia dentro de nuestro país. Tenemos que decir que durante todo este año la violencia se ha aumentado de una manera significativa. La persona que no quiere aceptar esto es porque no vive en la realidad de los ecuatorianos. Y esto ha sido afectado por diferentes puntos, como la reducción de inversión que se hizo en el sector público, principalmente en diferentes aspectos como la educación, la salud, pero sobre todo también la poca inversión que se generó en la seguridad a los ciudadanos ecuatorianos. Y voy a mencionar solo algunas noticias de las últimas 24 horas que han estado presentes dentro de nuestro país. Asesinaron a Rubén Cherres. ¿Quién era? Era uno de los investigados por un caso que existía aquí de narcotráfico, sobre todo con la mafia albanesa. Sin embargo, este personaje también tenía contactos directos con el cuñado del actual presidente Guillermo Lasso. Y iba a ser investigado y estaba siendo buscado por fiscalía supuestamente desde finales del año pasado. Ellos en un momento dijeron que no estaba dentro del país, en otro que no lo encontraban y al final no sabían su paradero. Hasta que el día de ayer amanecimos con la noticia de que había sido asesinado y no solo eso, también torturado aquí dentro del Ecuador. Y con esto empiezan las teorías de por qué asesinaron a este personaje. Y la verdad es que ya se había encontrado con anterioridad en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Por haber estado involucrado en narcotráfico ya con anterioridad. Entonces no era una persona que estaba alejado de la realidad. Y tenemos que ver desde diferentes puntos lo que quedó claro con el asesinato de este personaje. Es que simplemente se dio a la luz lo que todos conocíamos desde un inicio, que era una persona involucrada en malos pasos y que de cierta manera tenía un fuerte contacto con el cuñado del presidente. Claro, muchas personas decían, pero no tiene nada que ver el presidente y puede que de cierta manera tenga relación, pero en toda la investigación hay dos puntos principales de los cuales da mucho que dudar. ¿Cuáles son estos? Primero, que muchos de los ministros que salieron por audios que estaban intentando entrar en el gobierno de Guillermo Lasso, al final fueron posicionados, aunque ahora ya los hayan retirado de sus cargos. Y el segundo punto también tiene que ver con las diferentes empresas que había creado este personaje dentro del país. Y como les menciono, las teorías están naciendo de los diferentes bandos políticos, unos diciendo que esto fue simplemente para silenciar lo que se está investigando en contra del presidente, pero por otra parte, en cambio, otros están diciendo, principalmente los que aún defienden al presidente Guillermo Lasso, lo cual me parece un poco absurdo, pero hay que ser sinceros, siempre va a haber un porcentaje que defienda a cualquier persona por intereses personales y por ser del grupo que son, que intenta decir que esto en cambio fue de la oposición. ¿Por qué? Porque ellos son los que están metidos en el narcotráfico o que incluso que ellos son los que intentan manipular para dañar la reputación del presidente. Y esto está afectando directamente a los ecuatorianos. Mientras estamos en una guerra política de los asambleístas, de los partidos políticos contra el presidente y de las diferentes bancadas, entre ellos buscando el poder, los que estamos siendo afectados somos los ecuatorianos. Somos las personas que trabajamos de día en día, que buscamos el pan para nuestro hogar, las personas que estamos defendiendo lo que es la economía de nuestras casas, cuando a ellos solo les interesa la de sus bolsillos. A ellos les interesa poco que fallezcan o que mueran personas. Lo que les interesa es el poder. Y eso es lo que está cansando al pueblo ecuatoriano. Y parece que esto fuera lo más fuerte que pasó en las últimas 24 horas, cuando no es la realidad. En este tiempo, como les menciono, fueron diferentes personas asesinadas. 2 jefes de hospitales, uno en Guayaquil y otro en Esmeraldas. Junto a ello apareció una persona que no había querido aceptar que lo estuvieran intentando vacunar, como se dice popularmente aquí, pidiéndole dinero para no atacar su negocio. Amaneció en Guayaquil con bombas atadas al pecho. Sí, parece un salido de una película, pero es tanta la violencia que se ha incrementado dentro de nuestro país que hemos llegado a puntos inimaginables. Una periodista que investigaba un tema relacionado al narcotráfico tuvo que salir corriendo. Hay diferentes periodistas que han sido amenazados. Estamos en el abandono total dentro de nuestro país. Y de mi parte me cansé que se haga esto un tema político, cuando, como les mencioné con anterioridad, el pueblo es el que está sufriendo. La violencia, en un inicio la gente pensaba o decían, claro, tal vez con todo el respeto se lo puede decir por desconocimiento, que las personas que eran asesinadas
simplemente eran personas por pelea entre bandas que estaban inmiscuidas en temas no legales, que estaban con lavado de dinero o temas así. Pero actualmente vemos que son asesinados personas inocentes, porque simplemente o no se dejaron robar, o no quisieron soltar algún dinero, o amenazaron a sus padres, o de alguna manera simplemente llegó una persona, lo mató sin saber siquiera el por qué. Ya no es una guerra entre bandas, ni siquiera solo entre personas que están por malos pasos. Cualquier persona el día de hoy puede ser asaltado, extorsionado, robado, sin saber la realidad de lo que está ocurriendo, simplemente por haber estado en la calle. Les digo, son las noticias que acabo de mencionar solo en estas últimas horas en el país. Y ahora el presidente acaba de dar una cadena nacional mencionando qué va a hacer para combatirlos. Y la medida que más va a causar un revuelo el día de mañana es el tema de la aportación de armas. Primero, ¿qué tipo de mensajes se está lanzando a la sociedad? Nos están diciendo, ¿saben qué? Nosotros no podemos controlar, la policía no va a poder tener recursos, no los va a poder ayudar, así que simplemente consigan armas y defiéndanse ustedes. Ese es el mensaje que nos están dando. Ecuatorianos, compren sus armas y vayan a defenderse, porque los policías y también la ley no lo va a hacer por ustedes. Y también comprendo la indignación de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque cada vez vemos cómo los policías, en especial los altos mandos, están siendo manipulados y también buscan sus intereses. Está corrupta la policía por dentro. Pueden querer decir desde su objetividad o desde su visión lo que quieran, pero la realidad es otra. Y los que estamos afuera nos damos cuenta de lo podrida que está la institución. Y no quiero culpar a todos los policías, porque debe haber policías buenos, pero capaz están en cargos muy bajos, ¿sí? Y como tienen jefes superiores, que son los que manipulan todos, a ellos les toca callar o lo sacan de la institución, y simplemente esa gente nos está gobernando. Y a la par de esto, también la justicia del Ecuador es una risa. Con todo respeto, muchos fiscales, abogados van a favor de lo que tiene que ver con los delincuentes. Sacan personas que tienen delitos comprobados, ya sentenciados, de la cárcel. No cumplen ni una condena, ni siquiera 3, 4 años. Lo sacan lo más pronto posible, cuando deberían cumplir lo máximo que da aquí la ley, que son los 25. Y no tendrían por qué derecho a reducción. Y todo esto es manipulado por fiscales, por jueces, y después se botan la pelota el uno con el otro. No, es que la policía me dio informes favorables de la persona. No, es que la fiscalía esto. No, es que el juez fue el que esto. No, es que el fiscal. Y se botan la pelota entre ellos mismos, encubriéndose y no haciendo lo que el país necesita. Y para continuar con el tema de las armas, este es un punto de violencia que va a incrementar, no es una solución para el país. Invirtamos en policías, limpiemos la policía, limpiemos a los fiscales, a los jueces, hagamos un barrido total, cambiamos las instituciones, mejoremos la situación del país económicamente, invirtamos en salud, invirtamos en dinero. No, eso no quiere hacer este gobierno. Entonces, ¿qué quiere hacer? Vayan a comprar sus armas y simplemente ustedes arréglenselas. ¿Por qué? Porque por más que digan que van a haber diferentes trabas para poder adquirirlas, todos sabemos la realidad, y estas trabas poco a poco van a ser manipuladas. ¿Por qué? Vamos a ver desde el punto de oferta y demanda, de lo más básico de la economía hasta cómo tenemos aquí un ejemplo cerca, como es Estados Unidos, como el porte de armas ha llevado a los tiroteos escolares, a los tiroteos en cines y a diferente violencia interna. Y en algunos países, históricamente lo pueden comprobar, incluso en el mismo Estados Unidos, ha generado que nazcan grupos que tienen posesión de armas y son un peligro, y generando guerras internas dentro de los países. Primero, con esta información, lo que tiene que ver con la industria de armas, que era comprada solo para la policía, para los militares y para ciertos grupos especiales, va a tener una mayor demanda, entonces va a aumentar la venta. Y discúlpenme que se los diga con todo corazón, si han robado en la cara a la Policía Nacional, ¿cómo no van a robar bodegas? ¿O cómo se van a asegurar que en realidad las armas tengan un registro y no lleguen a cualquier persona, o terminen robando algún cargamento pesado de esas armas y terminen en malas manos? Es imposible. Ya vimos lo que tiene este gobierno en la cabeza, que no tiene personas capaces de manejar el país, y nos va a decir que ellos van a tener un control. Y con todo, el presidente Guillermo Lasso, después de lo que salió, sale a defender su honor y simplemente sale a intentar manipular con fotitos baratas de que está trabajando en vez de trabajar en realidad. Y como les digo, va a aumentar la violencia. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar capacitada para utilizar las armas, porque no es un mecanismo el cual ha resultado en ningún lugar del mundo. Lo que ha generado es que aumente la violencia. Ustedes pueden ver videos de diferentes zonas del Ecuador donde delincuentes se enfrentan a cuchillo, a machete, están en una esquina peleando con un cuchillo y en la otra están asaltando a una persona. Todo esto sin necesidad de tener tanta facilidad a las armas, porque digan lo que digan, va a haber esa facilidad. Ahora, imagínense esa misma situación si es que tienen armas en la mano. No tienen idea cómo va a escalar la violencia, y es algo indignante lo que está pasando.
Grupos sociales, grupos del pueblo pueden ser manipulados, pueden entregarles armas y combatir pueblo con pueblo. Cuando se hagan un levantamiento, por ejemplo, el pueblo indígena en contra de alguna cosa que les estén afectando, tranquilamente un grupo organizado con armas puede ir a reprimirlos. Y como luego el gobierno puede salir a decir, hey, es que son ciudadanos, investigaremos, haremos esto, pero después de que hubieron muchos muertos o afectados. Esta es la peor decisión que puede haber. Y no lo digo yo, lo dice cualquier especialista que ha tenido estudios o pueden buscar diferentes documentos que hay que respaldan lo que les estoy diciendo. Y repito, esto no es un tema político. Yo no estoy a favor ni en contra, ni quiero que vuelva una persona. No estoy aliado a ningún partido, no he vivido de la política, yo vivo de un trabajo honesto que tengo. Yo no tengo ningún interés, no vivo ni siquiera de estos videos. Pero ¿cuál es la realidad que sí tengo? Que soy un ciudadano ecuatoriano indignado y harto. Y la ventaja que hay hoy en día, que gracias a las redes sociales, es que puedo dar mi voz y también expresar lo que muchas personas no lo pueden hacer. Esta medida es algo descabellado del gobierno y esperemos por el bien, en este momento lo digo, que el presidente se vaya lo más pronto, que si no, con estas medidas, la violencia en el país y la situación que se nos viene va a ser muy complicada. Y esto quería expresar. Estoy harto de las polémicas, estoy harto de hablar de temas simplemente que tienen que ver con temas políticos o decisiones que han tomado los gobiernos. Me gustaría retomar el tema de la economía, de la historia, de cosas que me apasionan mucho, pero también no puedo dejar de lado lo que ocurre con mi país. Y cada día salen noticias que una es peor que la otra. Estamos en un país sin rumbo y estamos cansados. Y lo peor es que la misma clase política que nos ha gobernado durante los últimos años sigue estando en el poder. Cambian de partido, cambian de nombre, cambian de lo que quieran decir, pero defienden solo sus intereses. Aquí no son izquierda contra derecha. Aquí simplemente son corruptos que están afectando al pueblo ecuatoriano. Esperemos de todo corazón que gente que viene atrás, como mi generación, gente que se está preparando, no siga estos pasos. Y si en algún momento compañeros que tienen mi edad, 27, 28 años, llegan a algún puesto institucional público, aprendan a servir y no a que los sirvan.